Jornadas Medievales en Mairena del Alcor. Organizado por Oráculo de Luna. Cuando hablamos de misterios en el ámbito artístico, o en el ámbito histórico o científico, parece que es algo negativo. Muchos historiadores huyen del ámbito legendario, del ámbito del misterio, porque parece que está manchado de algo contraproducente, totalmente erróneo. Al fin y al cabo, las leyendas también nutren a la historia se nutre de eso. Por tanto, no podemos separar una cosa de la otra. De lo que yo vengo a hablaros hoy es de algo pues, curioso, creo que os va a sorprender, aunque parezca a priori una palabra chinesca, porque Wunderkammer, como ya imagináis el título, ¿no? Viene a hacer una referencia a lo que son los famosos gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas. Medievales. Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico para que veáis que evidentemente en el periodo medieval tiene un peso importante, pero no solamente se reduce a eso, sino que tendrá un peso fundamental a lo largo de la historia, aunque se cimenta sobre todo en ese periodo. A mí me gusta siempre tener algún tipo de frase, ¿no?, con la que poder guiarme y poder ilustrar a vosotros un poco. Entonces comienzo con esta frase, ¿no?, en la que dice, porque bueno, el gabinete de curiosidades vaya a descubrir que básicamente es el cimiento o el origen del coleccionismo. Un coleccionismo que después se extrapolará a otros factores, como es el caso de los museos, por ejemplo. Entonces me gusta tomar esta frase, me ha gustado mucho. Yo también soy coleccionista, soy muy friki, evidentemente, y esta frase me parece que tiene mucha fuerza, ¿no? Porque dice que los coleccionistas se crean un mundo, se crean un pequeño mundo, eligen ciertos símbolos del mundo real y los convierten en habitantes de su mundo particular. Es decir, una colección en sí mismo tiene el alma de aquella persona que realmente la hace, porque ninguna colección es igual que la otra. Toda colección, aunque sean de elementos similares, son distintos, porque cada persona tiene una atracción hacia un punto, hacia otro, le gusta más una cosa, le gusta más otra, le puede gustar el dibujo, le puede gustar la pintura, le puede gustar la escultura, le puede gustar el cómic, le puede gustar el cine. Esa es la variante, ¿no? Y aunque muchas cosas sean similares, son distintas, y eso tiene una parte de su subjetividad imprescindible. Bueno, vamos a empezar con algo tan importante como que explicar qué es esa palabra tan rocambolesca como el caso de Wunderkammer, que tiene una etimología puramente alemana, como podéis ver. También la tenemos en versión inglesa, Wunderchamber o Wunderkammer, es decir, cámara de maravillas. ¿Qué es una cámara de maravillas? Una cámara de maravillas, para que podáis entender realmente lo que es un concepto que surge en el periodo medieval y se basa sobre todo en aquellas personas vinculadas a la nobleza o a instituciones que tienen un cierto nivel. ¿Por qué? Porque, al igual que a día de hoy, las colecciones necesitan un coste y en aquel momento también lo necesitaban. Por tanto, sabemos que las Wunderkammer, esas cámaras de maravillas, no dejan de ser grandes colecciones muy privadas, muy particulares, muy genuinas, que comenzaron a acumular ciertos personajes históricos del periodo medieval y anterior. Un concepto que irá evolucionando con el paso del tiempo a lo famosamente conocido como gabinete de curiosidades. No sé si muchos de vosotros habéis escuchado ese término. Hay muchos museos que nacen con ese concepto y a partir de ahí surgirá también la idea de los museos. ¿Cuántas veces habéis escuchado hablar del Museo de Historia Natural de Estados Unidos, por ejemplo, el de Nueva York, ¿no? También tenemos el de Madrid, los museos antropológicos. A partir de estos gabinetes de curiosidades van surgiendo otras variantes, otras ramas que van amplificando y ampliando este conocimiento. Pues a la hora de entender los Wunderkammer, tenemos que diferenciar los 4 elementos principales que tienen. Los Wunderkammer se componen de elementos de naturalia. ¿Naturalia por qué? Porque pensar que en el siglo XIII, en el siglo XIV, aquellas personas que tenían pues alimentos marinos, elementos aves, que sean exóticos, un tigre, colmillos de elefantes, cuernos de rinoceronte, era algo que no era vistoso. Aquello que lo tenía marcaba una diferencia social.
Eso es importantísimo, por supuesto. Por tanto, la naturalia es un punto determinante. Otro de los elementos que suele clasificarse es artificialia. ¿Artificialia por qué? Porque artificialia se basa también en aquellos elementos, en aquellos productos que han sido realizados por el propio ser humano, como es el caso del propio arte, la propia escultura, el estudio de la cosmología, el estudio de la astrología, porque al fin y al cabo es un carácter o una naturaleza puramente humana. Otra cosa interesante es la científica. ¿Por qué? Porque los gabinetes de curiosidades o las cámaras de maravillas tendrán un apartado importantísimo dedicado al ámbito de la química, del estudio botánico, del estudio vegetal y también de un tema que abordaremos que es la alquimia. Un término que a priori parece legendario y evidentemente tiene muchísimas connotaciones legendarias, pero también tiene muchísimas connotaciones reales. Aquí tenéis, ¿no?, un fragmento de esos famosos gabinetes de curiosidades donde se mezcla un poquito de todo. Vemos desde extraños juguetes a representaciones humanas de seres con un cierto carácter antropológico, ¿no?, pero como estáis viendo, un esqueleto con elementos particulares dentro de su propia anatomía, un crucifijo, elementos romboidales, anatomía humana, es decir, elementos que realmente no se veían en el día a día y que marcaban una clara particularidad, una clara distinción, diferenciación. Y lo exótico, volvemos a lo mismo. Aquello que la gente no estaba acostumbrada a conocer, aquello que la gente no estaba acostumbrada a ver, era algo que tenerlo era una auténtica gozada. A día de hoy vamos al Museo del Prado, por ejemplo, a ver obras de arte que no podemos ver en otros puntos del mundo. Pero al igual que si vamos a Barcelona, vamos a buscar la Sagrada Familia, porque no podemos localizarla aquí, ¿no? Es decir, son elementos tan particulares que únicamente podrás descubrir en colecciones privadas como lo que representaban estas famosas Wunderkammer. ¿Cuál es el origen de las cámaras de maravillas? Yo ya os he dicho que tiene una parte, evidentemente, o un peso centrado en lo medieval. Pero hay que irse más atrás en el tiempo, porque la idea del coleccionismo no es algo que solamente nazca a partir de ese periodo, sino que es algo que el propio ser humano lleva innato. Desde que el hombre es hombre, tiene esa necesidad de acumular, de buscar lo distinto, que te haga diferente al que tiene cerca. Por tanto, el coleccionismo inicialmente era muy rudimentario, pero a lo largo que va pasando el tiempo se va especializando. Y encontramos restos de este interés por el coleccionismo desde el propio periodo paleolítico. ¿Cómo? Hombre, no sabemos, no podemos preguntarle a esas personas si eres coleccionista o no, eso es evidente. Pero lo que sí está claro que cuando realizaban un acto tan importante como era el ritual funerario, solían rodearse de un ajuar funerario, un ajuar que era muy distinto a lo que ellos hacían de forma cotidiana y que utilizaban elementos de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque cuando llegase esa otra vida tenían que hacer frente a la situación que llegase y esos elementos de lujos distintivos es lo que va a permitir alcanzar pues la gloria de ese mundo subalterno que era tan desconocido. Pero aquí tenemos también otro gran referente. Sabéis quién es este señor, ¿no? ¿O qué tumba es? El famoso Tutankamón. Cuando se produce el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, somos testigos de que la tumba de Tutankamón no deja de ser otra cámara de maravillas. ¿Por qué? Porque no solamente aparece el sarcófago, sino que aparece un conjunto de piezas bañadas en oro, juegos de ajedrez, representación de la barca sagrada y elementos que marcaban una distinción clara entre quién era, por supuesto, el faraón y quién no lo era. Esos elementos formaban parte del carácter coleccionista, curioso, maravilloso que tenían los faraones. Acumular, marcar distinciones. Por tanto, vemos cómo también en el periodo o en el imperio egipcio tenemos restos de este coleccionismo. Aquí tenéis, ¿no? ¿Qué es esto al fin y al cabo? Esa acumulación de piezas, de cachivaches, en algún momento, ¿no? Todos bañados en oro, benditos cachivaches, pero que vienen a mostrar esos elementos que acabarán acompañando al difunto y que han sido los elementos que han marcado su vida y en los que él ha dedicado su preocupación, su tiempo y su pasión, es decir, su colección. Un elemento que también tenemos muy cerquita, que es el famoso tesoro del carambolo. Durante el periodo tartésico, que por aquí lo tuvimos predominantemente, vemos cómo se realizaban enterramientos de elementos como estos.
Estos elementos bañados en oro, que a día de hoy no sabemos realmente la función que cumple. Ahí tenemos historiadores como Escarcena, que propone que forman parte de un ritual de sacrificio, otros que piensan que forma parte de la indumentaria de uno de estos grandes sacerdotes que participaban en los rituales religiosos. Realmente no se tiene constancia de qué era, pero lo que está claro es que es muy distinto a lo que utilizaba la gente de a pie. Marcaba de nuevo una distinción y volvemos a ver algo completamente especial, genuino y único, que es término que tenemos que tener perfectamente claro. Y uno de los puntos fundamentales de todo eso es lo que surge durante el periodo medieval. Se produce la consolidación de esta Wunderkammer con un personaje histórico que será determinante, como en el caso de el Duque de Berry. El Duque de Berry tiene, aquí veis una representación, como está diciendo ahí, esa chica desnuda, rodeado de distintos elementos vinculados con ¿qué? Con los signos del zodiaco. El Duque de Berry tendrá una gran cámara de maravillas que concentrará elementos artísticos, de joyería, escultura, pero también libros, facsímiles, obras prohibidas, cuernos de unicornio, de seres fantásticos y libros como este, que a día de hoy es una joya de la historia del arte y que viene a recoger y a mezclar algo que es muy novedoso en aquel momento, el carácter mitológico y pagano con el carácter cristiano. Esto muestra también la cultura que tenían este tipo de personas, este tipo de nobles, y la intención y el gusto por lo diferente, por lo esotérico, por lo misterioso, por lo místico. Eso también es un punto a tener en cuenta, porque muchas veces creemos que lo misterioso, que lo simbólico, que lo fantasmagórico incluso podemos decir, es algo coloquial, pero realmente necesita de una cierta profundidad para entenderlo. Nadie, o muy pocas personas, eran capaces de entender los signos que rodeaban a esta señora. Tenías que tener una cierta formación culta. Por tanto, no todo, esto no estaba al gusto de todos, pero por supuesto solamente lo tenía un señor, que era ese Duque de Berry. Pero también lo acumularon o tuvieron grandes colecciones o grandes cámaras de maravillas personajes como Francisco I de Francia, que era de Francia cortado. Francisco I de Francia, que sabéis que será el gran competidor del emperador Carlos V. Francisco I de Francia, que siempre también se ve envuelto por el tema del misterio. La familia de Anjou es lo que realmente eran los que tenían que tener el gobierno en Francia. Sin embargo, a partir de una visión que tuvo un santo, que era mínimo, como el caso de San Francisco de Paula, adivina que será esta familia la que acabe imponiéndose frente a todos los problemas que a priori había. Pues Francisco I tiene ese concepto de renacimiento donde no importa lo meramente religioso, sino que también imperan otras cosas, otras preocupaciones. La parte racional, lo que se ve y lo que no se ve, que está propio del Renacimiento, y contará con un personaje fundamental en su Cámara de Maravillas de Fontainebleau, que yo creo que también en sí mismo ya era un elemento propio del Gabinete de Curiosidades, que será el propio Leonardo da Vinci. Francisco I tomará a Leonardo da Vinci, lo tomará en Milán y se lo llevará de forma definitiva a Francia, donde finalmente morirá. Sabía lo que llevaba consigo. Otro personaje fundamental en esa Cámara de Maravilla era Francesco de Medici. Sabéis, la familia florentina, el gran impulso que trajo consigo la aparición del Renacimiento y que se preocupó por tener grandes colecciones que a día de hoy se reparten entre el Museo de Barguero, entre la Galería Uffizi y, por supuesto, la iglesia de San Lorenzo de Florencia, Santa María de la Fiore y todos los museos que hay en Florencia y que riegan y que marcan una distinción con el resto de Italia en muchos casos. Volvemos a lo mismo, la singularidad, lo único, lo especial. Y siguiendo esa tónica aparece otro señor, Ludovico Sforza, otro amante de lo distinto, de lo, vamos a decir, de lo excéntrico, de lo peculiar, y con ello también amante del arte, de lo artificial, de lo humano, de lo antropológico, de lo matemático, y que es otro de los grandes elementos fundamentales, una de las grandes figuras de ese propio Renacimiento. Pero por supuesto hay que hablar también del territorio patrio, y como estáis viendo, pues tenemos aquí la figura del emperador Carlos V. Carlos V, que sin duda alguna marcará
un antes y un después en el propio reino de España, pero no solamente en España, sino también en el mundo. Él heredará ese descubrimiento de América, será el promotor o apoyará en muchos aspectos a Hernán Cortés en esa conquista de Tenochtitlán, y otra de las cosas que será un gran amante del mundo clásico, del mundo mitológico y del mundo caballeresco, ¿vale? Pensar que uno de los puntos fundamentales del concepto caballeresco es el famoso libro del Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. Sabéis que hay un pasaje de uno de ellos que se llama Parzival. Parzival es uno de los caballeros de la Mesa Redonda cuya mayor preocupación es buscar el Santo Grial. Volvemos a lo mismo, otro elemento que forma parte de esa cámara de maravillas, de ese gabinete de curiosidades y que traerá o que buscará o que será un elemento que Carlos V tendrá muy en cuenta, ese tipo de elementos, ¿no? Por tanto, Carlos V siente pasión por lo diferente, por lo que él no conoce y tiene una llave fundamental, que es el descubrimiento de América. No dejan de venir elementos totalmente distintos, no conocidos en ninguna zona del continente, que llegan de un mundo nuevo y que viene a ofrecer oportunidades únicas, visiones únicas y, por supuesto, aquel que lo poseyera sería totalmente distinto y superior al resto de reinos. Por tanto, Carlos V, en esa idea también del marketing del momento, buscaba fomentar este tipo de colecciones. Aquí os traigo, pues, uno de sus grandes figuras, ¿no?, que es Juanelo. Juanelo es un ingeniero que será amigo íntimo del propio Carlos V en los últimos momentos de su vida. Y él se dedicaba, era ingeniero, como ya os digo, y se dedicaba, pasaba horas y horas y horas con él montando y desmontando relojes en el monasterio de Yutze, poco antes de morir, ¿no? Aquí veis el ejemplo de uno de ellos. Pero es que Juanelo no simplemente se reducía a la realización de piezas de reloj, que era muy curioso, sino también hacía algo muy, muy importante o muy novedoso para aquel momento. Hacía autómatas. Y os preguntaréis, ¿qué es un autómata? Un autómata es un robot. Es decir, este ingeniero realizó distintos robots de movimiento que mediante una serie de mecanismos completamente estudiados, mediante conceptos hidráulicos, mediante conceptos de física, entraban en movimiento, se articulaban, se movían. Imaginad lo que aquello representaba en el año 1530 o 1540 o 1550. Era una auténtica barbaridad. Se sabe que Leonardo da Vinci ya hizo un autómata anteriormente que era un león en movimiento, pero en este caso vemos algo que no se reduce a una sola pieza, sino a muchas. ¿Y dónde? ¿Y a qué pasó a formar parte de estos elementos? De la colección privada del propio Carlos V. ¿Dónde se repartían estas piezas? Pues, por supuesto, a día de hoy tenemos las famosas colecciones reales, ¿verdad? Pues algunos de estos relojes, algunas de estas piezas que hizo, se conservan a día de hoy en esa famosa colección que tenemos en Madrid, en el Palacio Real. Y aquí os traigo un fragmento que me gustaría leer para mostraros ese interés para aumentar ese gabinete de curiosidades, donde no solamente, vuelvo a decir, había arte, elementos naturales, había planta, había medicina, había escultura, sino que había de todo, y sobre todo lo que era distinto a lo que había previamente, y que América representaba una puerta única, ¿no? Aquí hay un texto que dice que en 1535, a solicitud del propio rey Carlos V, el famoso navegante aventurero neerlandés Yankee Van Hout parte hacia el nuevo continente con la consigna de explorar tierras indómitas y traer consigo los objetos más extraordinarios y las criaturas más peculiares que pudiera hallar. Tras 5 años de dificultades y peligrosas exploraciones por el continente americano, Van Hout regresa al puerto de Veracruz y carga una flotilla de 13 navíos con las muestras recolectadas en sus expediciones. En su camino, de regreso a España, una funesta tormenta azota a la flotilla, hundiendo todas las embarcaciones, excepto una. Van Hout sobrevive a bordo de esta última y a su llegada logra presentar los remanentes de la colección recabada al rey y a la corte en 1541. Carlos V queda tan asombrado por las maravillas exhibidas que ordena de forma inmediata la construcción de una sala exclusiva en su palacio para almacenar todas y cada una de las piezas y elementos que este señor había traído de ese nuevo mundo. El explorador fallece tan solo unos días después.
parece que la misión que tenía era traerlo y una vez cumplida, su destino estaba echado, ¿no? Estaba cumplido. Atacado por una extraña enfermedad que, según registros de Fray Juan de Mejía, como sus piernas en raíces y de sus pies brotaron hojas similares a las de un ciruelo, hasta que fue cubierto en totalidad y de él brotaron flores de vivido color. El cuarto destinado a resguardar el nuevo tesoro de la corte permaneció abierto tan solo unos meses, para luego desaparecer sin dejar registro ni mención. El texto queda cortado, pero hay una aclaración que encontraron posteriormente en los archivos de Carlos V, que dice que esa habitación debe ser cerrada, porque desde que esas piezas, desde que esos elementos llegaron de América a esa colección particular de Carlos V, el palacio parecía que estaba maldito. Durante mucho tiempo esa sala permaneció cerrada, esa colección particular que tenía el rey permaneció excluida del resto del reino, hasta que finalmente, a partir de ese descubrimiento, derribaron uno de los muros y descubrieron parte de esta colección. A día de hoy puede disfrutarse, no sé si tendremos la posibilidad de ver el vídeo, si no, pues no os preocupéis porque traigo alguna foto. Aquí estáis viendo ya algunos de los elementos, ¿no? De esos eventos extraños, porque vosotros imagináis una persona que viaja en el nuevo mundo y se encuentra con un elemento que no es capaz de explicar. Imaginar una planta carnívora, ¿cómo explicas tú eso a día de hoy? ¿No? A día de hoy sí, pero en aquel momento era básicamente imposible. Y descripción de personajes tan extraños como el que estáis viendo a continuación. Vemos un chivo que tiene una cabeza doble, porque esto también marcaba parte de la gabinete de curiosidades. Era buscar lo distinto. Era a lo mejor una malformación y un niño que había nacido pues con el tronco modificado y un brazo más corto que otro y un ojo y la ausencia de un ojo. Ellos ya directamente lo relacionaban con un cíclope y directamente, una vez fallecía, se utilizaba como un elemento fósil o un elemento de exposición de estas famosas colecciones. Y aquí veis este ser monstruoso, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser algo que marcaba una distinción y una diferenciación. Aquí vemos esta famosa colección, ese famoso gabinete de curiosidades, donde a día de hoy se almacenan pues todos estos elementos tan distintos. No he traído, pero también hay una referencia a las famosas representaciones de esqueletos de sirenos o de tritones, donde aparece el torso de un ser humano y la cola de un pez. Sabéis que eso es imposible, pero claro, en el Nuevo Mundo era muy fácil también falsificar. Hay una obra muy curiosa que me parece maravillosa de Lava Galán, que se llama El viaje del unicornio. No sé si conocéis esa obra, fue Premio Planeta. Y la historia narra cómo el rey Enrique IV, ante la impotencia que tenía para poder tener hijos, él cree que hay un elemento místico en las tierras africanas que es el unicornio, un ser puro que si muere y su cuerno se pulveriza y se traga, puede dar una gran fertilidad. ¿Qué hace Enrique IV? Pues crea una comitiva de personas que vayan a África a buscar un unicornio. Imagina la película. Ese grupo sale, esa expedición sale para África, el hombre se recorre media África, va explicando a lo largo del libro lo que va viendo, cómo va sorprendiéndole, pero está claro que unicornio no encuentra. Finalmente, ¿qué es lo que hace? Encuentra un rinoceronte, ve que tiene un cuerno sobresaliente, acaba con el unicornio, con el rinoceronte, le cortan el cuerno y vuelven de nuevo a Castilla. Curiosamente, ¿dónde llegan? Pues llegan a Sevilla. Y es el año de 1492 y de frente se encuentra con un señor que se llama Cristóforo Columbus o Colón, y es ese concepto de la transición del concepto medieval donde la monstruosidad, lo mitológico, el bestiario medieval queda atrás y se da paso a la razón. Pues vemos cómo esos cuernos de unicornio era algo también muy común. Y otro personaje fundamental también en ese concepto es el propio Felipe II. Si Carlos V es un amante de lo mágico, de lo esotérico, de lo pagano, de lo distinto, Felipe II ya llegará al culmen. Hay algunos que han tachado a este monarca básicamente como una figura oscura, obsesionado con el cristianismo, que no tenía conciencia, pues básicamente, de nada, ¿no? De nada que no fuera lo religioso. Para nada, al contrario. Este señor era una persona ilustrada, amante del renacimiento, de la cultura, de la razón e incluso, de nuevo,
de lo esotérico, de lo simbólico y de lo místico. Yo os traigo un referente. Aquí tenéis la gran cámara de maravillas que crea Felipe II. El San Lorenzo del Escorial no deja de ser un gran cofre, una gran cámara donde almacenar gran parte de esos tesoros o esas curiosidades que Carlos V ha ido amasando con el paso del tiempo. No solamente tendrá lo que es el sepulcro real, no tan interesante como el Polidero, pero también tienes incontables obras de arte, de escultura y algo también muy curioso, que son las reliquias. Y os preguntaré, bueno, ¿y la reliquia también forma parte del gabinete de curiosidades? Pues evidentemente. ¿Quién tiene el brazo de Santa Teresa de Jesús? ¿Cuántos brazos hay? ¿Uno o dos? Más de dos no puede haber. ¿Cuántos cuerpos puede haber? ¿Cuántos cráneos? ¿Cuántas reliquias de X santos? Al final es el decir que tienes algo que no puede tener otra persona. Felipe II comienza una colección que llegará a tener miles y miles y miles y miles de ejemplares de relicarios. Algo que después se extrapolará a otros muchos personajes del reino español y fuera de la misma España. Pues esta era el gran tesoro preciado que tenía Felipe II. Aquí ya, bueno, hay especulaciones varias, dicen que el San Lorenzo del Escorial era la puerta del infierno, que por eso levantó sobre ella Felipe II aquel edificio, ¿no?, para tapar la boca del infierno y que el mal del mundo no saliese. Bueno, lo que está claro y que este tipo de relicarios lo que hacían era contener el mal y bendecirlo. Pero lo que está claro es que lo que hacía Felipe II sobre todo era coleccionar. Y esto es el claro ejemplo de ello. Y otra cosa que hacía Felipe II, frente a esa visión negativa que tenemos de él como un cristiano repulsivo y obsesionado, es que Felipe II era también un amante de la literatura clásica, de los textos antiguos, de los textos prohibidos, tanto que llega a tener textos en latín, textos en idioma musulmán, en islámico, textos judíos vinculados con la cábala, textos vinculados con la alquimia, es decir, a día de hoy, San Lorenzo del Escorial, la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, es un auténtico tesoro del misterio, realmente. Si analizáramos toda la información que hay, todos los libros que contiene, primero es una cuna del conocimiento humano y de ahí esa iconografía pictórica que la precede, pero también de aquello que era místico y distinto e incluso sobrenatural. Y otro personaje fundamental será su primo, su sobrino, que es Rodolfo II. Rodolfo II llegará a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también, al igual que su abuelo, Carlos V, y había crecido en la corte con su primo, con su tío Felipe II y con su abuelo. Por tanto, todo ese conocimiento, todo ese gusto por lo distinto, por lo curioso, lo había heredado, y por supuesto también ese gusto por las cámaras de maravillas. Y tendrá una que será única en el mundo. Aquí vemos un pequeño grabado de cómo era esa cámara de maravillas, una cámara que realmente, vemos una de las salas, se repartía por varias salas de un mismo palacio. No era una ni dos las salas que tenía muchísimas salas donde tenía piezas de todo tipo. Y no solamente lo aplicaba al concepto del coleccionismo, también al concepto del arte. El concepto del Renacimiento es curioso porque se habla de que el Renacimiento es aquello del arte que tiene algo que no se puede básicamente ni explicar, pero que atrae. Esa adivinanza, esa magia que muchas veces esconde, ¿no? Y él contó con un pintor que se dedicaba a hacer esto, que era Arcimboldo. Arcimboldo es el máximo ejemplo del Renacimiento en ese concepto de la adivinanza, del juego, que a Rodolfo II le encantaba. Él, a partir de diferentes elementos, como estáis viendo, recreaba o hacía retratos de este famoso emperador. Estáis viendo, pues, el del verano, estáis viendo el de la primavera, no deja de ser el mismo personaje. Otros aún más tétricos, ¿no?, como el que queda aquí a mano izquierda, basado en el otoño, o el elemento marino. Fijaos la riqueza simbólica y iconográfica que mantiene, y lo exótico, lo distinto. Para una corte en Flandes que encontraba esto, encontraba algo totalmente distinto, algo que no podía ver en el día a día y que se concentraba en un cuadro. Por tanto, Rodolfo II buscaba ese efectismo. Pero otra cosa que también le preocupaba y que componían parte de su colección, de esa cámara de maravillas, eran los famosos escritos dedicados a la astrología, a la astronomía
y a los signos del zodiaco. Su propio tío, Felipe II, tenía la carta astral. No sé si sabéis lo que es una carta astral. Él pidió desde pequeño, a partir de su día de nacimiento, del día de las estrellas que tenía, que hicieran, pues, que predijese cuál sería su futuro. Y lo predijeron. Y no iban tan mal encaminados como se pensaban o muchos podrían pensar. Pues Rodolfo II también pidió muchas cartas astrales, pidió el estudio de aquello que era el mismo cielo, de aquello que escondían las estrellas, el movimiento de los planetas, mostrando de nuevo un conocimiento inaudito en aquel momento, pero también una preocupación mágica y soberbia frente a los planes que en aquel momento también era el mundo. Textos vinculados con la magia, con la cábala, con aquello que podría significar descubrir o alcanzar algo que está por encima de lo meramente terrenal y que marcaba la distinción y la diferenciación. Y por supuesto, hablando de la cábala, pues otro elemento fundamental es la alquimia. Rodolfo II pasará a la historia a conocerse como el príncipe de los alquimistas. ¿Sabéis lo que es la alquimia? La alquimia, vamos a decir que es el padre de la farmacia en algún aspecto de la química, pero también centrado en algo muy importante, que era convertir el plomo en oro, a partir de una serie de reacciones químicas, de recetarios vinculados a textos antiguos, también a textos basados en el ámbito judío, que daba las claves necesarias para poder llegar a conseguir eso. E incluso algunos dicen que con ello también alcanzar la inmortalidad. Rodolfo II se obsesionó con este tema. Llegará a contar con los grandes alquimistas. Pensar un momento, la Inquisición estaba en boca, pero es que Rodolfo II se la pasa por encima para poder acumular en su propio palacio y en su propia corte un gran número de alquimistas que puedan permitir alcanzar el conseguir ese éxito total de la alquimia. Aquí os traigo la escena de una película que a lo mejor muchos conocéis, que es Harry Potter y la piedra filosofal. Esa piedra filosofal no deja de ser un elemento puramente alquímico. Y aquellos que conozcáis la película hablan de un señor que se llama Nicolas Flamel. Bueno, pues Nicolas Flamel no es una invención de J.K. Rowling, sino que Nicolas Flamel, al igual que otros muchos elementos de Harry Potter, beben de una base real. Nicolas Flamel, aquí lo tenéis, fue un señor del siglo XIV que tenía una biblioteca, era copista, y de la noche a la mañana este señor comienza a tener una enorme cantidad de dinero, comienza a hacer inversiones, comienza a hacer donaciones y nadie explica de dónde saca este señor esa cantidad de dinero inexplicable. Claro, ¿cuál es la explicación que dan en el siglo XIV-XV? Pues que este señor lo que ha hecho, a partir, dicen algunos que por la presencia de un ángel, otros por una figura extraña que llegó a su librería y le entregó unos documentos antiguos que él pudo descifrar, había descubierto cuál era la clave definitiva para transformar el plomo en oro, es decir, la meta de la alquimia. Había conseguido el oro en estado puro y poder manipularlo a su libre antojo. Claro, Nicolas Flamel se convertirá en una figura clave. A lo largo del tiempo, hasta el siglo XVIII, será estudiado por todos los alquimistas, porque ven en él pues, el máximo referente, el máximo exponente de conseguir esto. Y la piedra filosofal, ¿por qué? Porque dice que una de las veces que en el tiempo Nicolas Flamel parece que no envejece, que no muere, y es más, cuando parece que finalmente está muerto, abren su tumba y cuando la abren la encuentran vacía. Por tanto, empieza a sonar el rumor, la leyenda, de que Nicolas Flamel ha creado algo mediante ese estudio de la alquimia, que es la piedra filosofal. Una piedra que a él y a su esposa le ha otorgado la inmortalidad eterna. Por tanto, será también de imaginar tener en vuestra colección la piedra filosofal. Eso ya sería, bueno, estás por encima de todas las cortes y de todos los reinos que pueda haber en el mundo. Eso es lo que buscaba Rodolfo II. Y para ello, pues ya os digo, se rodeaban de personas pues de muchos tipos, ¿no? Aquí vemos uno de los grandes astrólogos también dedicado a la adivinación, que se preocupaba muchísimo en acumular, en concentrar, para que estudiaran estos elementos. Lo tenemos a él, y también tenemos a Michael Mayer, que será una figura mágica en todo esto, porque él será el que tenga contacto con un manuscrito que desde hoy es considerado como uno de los grandes mitos, ¿no?, de la historia del arte y uno de los grandes misterios del mundo, que es el manuscrito de Voynich. Es un manuscrito
siglo XV, que a día de hoy nadie ha podido descifrar. Un documento o un libro de grandes dimensiones con dibujos inexplicables, un lenguaje propio que ha llegado a conocerse como el lenguaje postminiano a partir de este mismo texto, que nadie es capaz de desentrañar y que muchos han intentado dar explicación. Algunos dicen, como los que hemos visto anteriormente, que este libro fue escrito por el mismísimo diablo. Otros dicen que fue escrito por el mismísimo Nicolas Flamel y que aquí está la clave para alcanzar esa inmortalidad y esa transmisión del plomo al oro. Por tanto, ¿en qué colección estaba, por supuesto? En la colección de Rodolfo II, forma parte de ese gabinete de curiosidades. Cosas tan extrañas como este tipo de dibujos que realmente no saben claramente si lo que representa es un elemento vegetal, si es el mismo cielo, si es la astronomía, si son signos del zodiaco, porque es que además los pies de página son incomprensibles. O estas interpretaciones donde vemos que mezclan distintos elementos, unos seres desnudos además, sin un sexo definido, lo mueven y lo remueven y van pasando de una fase a otra, de un estadio a otro, hasta finalmente conseguir algo que ni los propios investigadores son capaces a día de hoy de definir. Volvemos de nuevo a ver plantas, elementos que a día de hoy no son reconocibles en la propia naturaleza. ¿Qué es esto? Pues para Rodolfo II será uno de los grandes quebraderos de cabeza. Michael Mayer, que es el último alquimista que os he enseñado, Michael Mayer será perseguido por la Inquisición, llegará a España y tendrá muchísimos problemas, porque dice que tiene un control o un contacto directo con el mismísimo diablo y que el diablo es el que le impide que dé a conocer a Rodolfo II estos conocimientos, porque puede conocer el mundo aquellos detalles que pueden marcar la diferencia entre una persona y otra. Y acabará finalmente siendo un carcelador y teniendo una vida bastante dura al final de su larga, corta vida. Y hay un también de gabinetes de curiosidades que tenemos muy cerquita de este entorno, porque parece que los gabinetes de curiosidades de las Cámaras de Maravillas solamente se reduce a personajes históricos que han quedado atrás o que se establecen en las grandes cortes. Os traigo aquí un gabinete de curiosidades que es Yo soy de Utrera, como puedo decir ahora mismo, y en Utrera tenemos el famoso santuario de Consolación, de la Virgen de Consolación, donde Mairena también hacía romería a Consolación de Utrera. El gabinete de curiosidades, o como allí es conocido como la Sala de los Milagros, acumulaba no solamente votos pictóricos, sino también cadenas de presos del siglo XVI, ropas de novia, ropas de torero, exvotos metálicos y una enorme cantidad de elementos que las personas iban dejando. Entre ellos encontramos lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cocodrilo, ¿no? Claro, un cocodrilo que en Utrera, pues la leyenda, podéis imaginar cuál es. El santuario de Consolación nace en torno a un pozo. El pozo se mantiene. El cocodrilo está frente del pozo. ¿Cuál es la leyenda? Que el cocodrilo salió del pozo, se le pidió intervención a la Virgen de Consolación y el cocodrilo quedó directamente pegado, fosilizado, petrificado en esa pared y desde entonces allí está demostrando el poder de la Virgen de Consolación. O aunque hay otro tema que dice que un marinero en el río del Amor, en Brasil, estaba navegando y ese cocodrilo lo cogió del brazo y directamente lo metió en el río para matarlo. En ese momento este señor se puso bajo la protección de la Virgen de Consolación de Utrera y el cocodrilo lo soltó y directamente murió. Por tanto, como regalo a la Virgen o como obsequio por haberle salvado la vida, lo entrega. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Pues la realidad no es nada de eso, sino que es mucho más sencillo. Aquí veis el cocodrilo que está también en la Catedral de Sevilla, que forma parte de la Wunderkammer o de la Cámara de Maravillas del propio Alfonso X el Sabio, porque Alfonso X el Sabio crea en esa misma catedral donde posteriormente él y su heredero, pues, o gran parte de sus descendientes, acabarán descansando de forma eterna. Traerá colmillos de elefante, traerá elementos exóticos que, como ya he mencionado, forman parte de ese gabinete, de ese concepto de las Cámaras de Maravillas. Pues eso mismo es lo que ocurre en Utrera y es lo que ocurre en otros muchos sitios. Aquí veis esa gabinete de curiosidades y qué es lo que lo corona, un cocodrilo. Creo que la referencia es clara. Ese exvoto que tenemos en Consolación de Utrera o que tenemos en la Catedral de Sevilla no deja de ser un elemento diferencial. Un romero, un peregrino, vino a regalar a la Virgen de Consolación algo que no había en ningún otro sitio.
que era un cocodrilo del Nilo, como actualmente sabemos que es, y que llamaría la atención no solamente de todos los vecinos de la villa de Utrera, sino también de todas aquellas personas, de todos aquellos peregrinos romanos que llegaban al santuario. También tiene un cierto carácter iconográfico. Pensar que el reptil es el mismo diablo. La Virgen, la Inmaculada Concepción, aparece pisoteando a una serpiente. El cocodrilo es un reptil al igual que la serpiente. Por tanto, el colocar un elemento como este dentro de un convento o de un edificio religioso dedicado a la Virgen demuestra el triunfo del bien sobre el mal o del cristianismo sobre el pecado. Por tanto, cumple esa doble función, pero lo que está claro que marcaba esa diferenciación y ese carácter plenamente especial. Otra cosa que tenemos en Utrera, o que tuvimos, que ya no tenemos, es que teníamos en otra de las parroquias, porque las iglesias comienzan a convertirse en gabinetes de curiosidades, es una moneda de Judas, esa reliquia que aquel apóstol maldito de Cristo obtuvo por vender al que sería posteriormente, pues, o el que era el Hijo de Dios. Esta historia llega a Utrera, esta reliquia llega a partir de un personaje también muy relevante vinculado con Felipe II, con el Escorial, como en el caso de Benito Arias Montano. Benito Arias Montano, también buscando ampliar su colección, llega a Utrera buscando una lápida romana que se ha descubierto con unas inscripciones muy curiosas y que él quiere para su colección. ¿Qué ofrece a cambio de esa lápida? Ofrece algo tan distintivo como una moneda de Judas, que durante más de 300 o 400 años se custodia en la parroquia de Santiago de Utrera. A día de hoy está en paradero desconocido, pero fueron muchos los viajeros románticos que, además de hablar de momias que también se conservan en la parroquia, otro elemento del gabinete de curiosidades de ese mismo templo, se unía este elemento, esta moneda de Judas distintiva y única en el mundo. O algo que vosotros conoceréis si habéis visto la familia Warren, ¿no? El expediente Warren. Estáis viendo aquí el famoso museo de la familia Warren. No sé si sabéis quiénes son los Warren. Los Warren son una familia de investigadores. Su mujer es medium, Eloy, creo que era. Y esta señora, pues ellos tienen van a enfrentarse sobre algunos de los casos más importantes que hay en el ámbito paranormal, en el ámbito poltergeist, en el ámbito de maldiciones, por ejemplo, caso como Amityville, o la famosa muñeca que estáis viendo ahí, Annabelle, pues son los que parece que ponen solución. Ellos lo que hacen es que todos esos elementos malditos lo van coleccionando en una sala para, al igual que hizo Felipe Carlos V, almacenarlo y evitar que entrasen en contacto con otras personas. Pues lo que tienen los Warren, que a día de hoy es un elemento puramente turístico, porque de nuevo hablamos, es único, se ha convertido en uno de los lugares más visitados del entorno norteamericano, porque gracias al cine y gracias a todo ese folclore que se ha empleado en torno a ellos, es algo que únicamente puede visitarse en la casa de estos investigadores. Y para culminar, pues para que veáis que los gabinetes de curiosidades no es algo que se mantenga en lo meramente mundano, ¿no? En lo meramente que mirar al mundo medieval, o al mundo del Renacimiento, o al mundo del Barroco, o al mundo egipcio. Aquí os presento, ya conoceréis mucho, al famoso Guillermo del Toro. Guillermo del Toro tiene una colección propia también de gabinetes de curiosidades. No solamente acumula arte, esculturas, cartelería de cine, sino también colecciona desde casas antiguas embrujadas y elementos malditos. Tanto que por ese gusto y esa pasión que tiene llega a crear una serie que lleva por nombre el propio título de la conferencia que estoy dando hoy, que es el del Gabinete de Curiosidades. Y con ello, pues yo al final, ya cuando vayáis a un museo, cuando vayáis a una iglesia, cuando veáis una colección de una persona particular en general, o si vosotros mismos lo tenéis, pensad que tenéis una colección propia, que tenéis una pequeña cámara de maravillas y que tenéis la suerte de contar algo que posiblemente no tenga otra persona. Muchas gracias.